si es que me ponen una canción feliz o una canción triste, siempre voy a elegir la triste. Si me ponen una cueca en mayor, una en menor, me gusta la de menor. Todo el rato. Uno sabe, toda la música en acordes menores superior se sabe. Se sabe que sí, y las cosas dramáticas, o sea, la balada, el bolero. El bolero, es como algo que desde chica así me acuerdo de ir en el colectivo o algo así, sentir como... Nunca me he enamorado, pero ya siento... Ya estoy sufriendo. Ya lo siento, sí. Entonces también es como... No sé si en algún momento eso va a cambiar, pero por el momento me sigue llamando la atención la cosa triste, la cosa nostálgica. Como que inevitablemente es algo que es parte mío, nomás. La primera vez que la escuchamos fue en Compiladito número 2, Tuba Robot, en el año 2011 con Pasito Despacito, y tengo que confesar que en ese momento me enamoré mucho de su voz, pero también como de esa fantasía de pasito nortino, pero hecho como para ser cantado en la pieza. Y desde ese momento hasta ahora ha pasado mucho tiempo, muchas canciones, han habido también muchos cambios, pero lo que se mantiene es la voz de Rosario Alfonso, que sigue creando. Bienvenida, Rosario, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. La última canción tuya que escuché fue Si bien fue poco, con un video además que es increíble. Yo creo que es de los videos más lindos que has hecho hasta ahora. Gracias. Y pensaba en cómo ha crecido tu voz autoral, igual como... también como tu imaginario creo que está cada vez más definido. Cuando vi el video pensaba en todo esto y pensaba como... La Rosario es como que creció, todos crecimos, y que también es bonito crecer. Como, ¿qué piensas tú de esto? Como del paso del tiempo igual. O sea, yo siento que me pone muy contenta sentir que tú ves que hay algo que se nota intencional y que se nota la diferencia de los años que han pasado, que no han pasado en vano. Porque en verdad yo partí sin saber muy bien que esto se iba a transformar en mi carrera, sino más bien como solo me gustaba hacer canciones o necesitaba hacer canciones más que nada. Así que nada, pues me siento orgullosa de haber crecido. Y desde el inicio de tu trabajo creo que sí veo como un universo que se va construyendo, y creo que en primer lugar la canción como de raíz latinoamericana estaba siempre presente y creo que sigue estando. Sí. De otras formas igual. Como al principio quizás era más explícito porque te podíamos ver tocando con el cajón peruano, con el cuatro, el uso del cuatro. Y me gustaría saber qué tienen que ver estos sonidos, el uso de estos instrumentos como con tu identidad, con tu propia historia, y por qué acudir a esas herramientas en el fondo desde en un inicio, por ejemplo. Bueno, yo en verdad... Claro, partí, por ejemplo, la canción que nombraste, que fue la primera que escuchaste, era en guitarra. Sí. Y ese fue mi instrumento como de los 15 años. Sí. Y ya el cuatro lo conocí grande, en verdad. Los conocí como a los 25. Y el cajón peruano también como un poquito antes quizás, pero claro, estaba obsesionada con la música criolla peruana y tuve una banda de eso. Y aprendí a bailar afroperuano. Y como que me pasó que durante mis años universitarios y como post-universidad aprendí mucho de música latinoamericana, que si bien uno está rodeado de eso inevitablemente, o sea, como ya había escuchado un montón de cosas, pero sin que nadie me dijera como, oye, mira, y esto salió del año 70 y tanto. Y claro, y en esos años como de estudiar esa música... permeó inevitablemente lo que yo empecé a componer, que no fue tan a propósito de decir como ya voy a hacer un vals peruano, sino más bien fue como, uy, este ritmo y los ritmos en 3 me salen mejor que los en 4 y de pronto es como un joropo, algo raro. Yo pensaba que quería hacer una salsa y me salía la canción Negación, que nada que ver, pero igual estaba siempre influenciado en la música que estaba escuchando. ¿Y en qué momento, porque dices que había como una necesidad de hacer canciones, ¿en qué momento descubres que existe esa necesidad? Yo creo que de bien como universitaria, así como del 2010 y tanto, empecé a hacer canciones, pero me pasaba que no me atrevía a contar, o sea, como a mostrar, o no le encontraba un sentido, como ¿quién va a querer escuchar mis canciones? Como que, o sea, no sé, no me parecía que lo que pudiera decir fuera algo, o quizás
sentía que no tenía un criterio formado para hacer unos grandes statements o qué sé yo. Además como que está como tradición cantautoril, que como que los temas son súper importantes, tienen mucho peso, son cosas trascendentales, y yo como que no me sentía que estaba dentro de ese lugar. Pero sí tenía como esa necesidad de haber crecido cantando. Yo estuve en un coro desde muy chica. Y cantar siempre me hizo muy bien, así como cuando me sentía triste o no sé, como que si había algún nudo dando vueltas, cantar me hacía muy bien, y de pronto escribir también me hacía muy bien, y como la mezcla de esas dos cosas fue hacer canciones. Y la primera canción que mostraste fue la que aparece en el compiladito número 2, sí, que es Pasito Despacito, y me gustaría saber cómo llegaste a también grabarla y permitir que se escuchara esa canción. Como hasta ese momento no tenías como la confianza necesaria para mostrar tu música sin que te diera nervio. Ajá. Bueno, eso es absolutamente por Uva Robot. O sea, conocí al Diego Lorenzini. Para mí era un ayudante de arte, que se notaba que tenía un mundo interior muy grande. Y conversando me contó que también era músico, que estaba armando el proyecto de Uva Robot, que en un principio solo era una página de internet en donde subía canciones raras hechas por gente común. Y claro, eso ahí me hizo clic. Dije, eso soy yo. Yo puedo estar ahí. Y le mandé una canción y le gustó un montón, y me como dio la libertad de jugar haciendo música. Y fue como el primero asomarse un poco a imaginarse hacer una canción, y que después, no sé, las personas en la universidad me dijeran como, escuché tu canción, me encantó. Y así. Yo en verdad nunca estudié formalmente música, pero sí fue algo que hice de los 5 hasta los 18 años de forma muy disciplinada, o sea, como en un coro donde íbamos a competir y era todo súper serio, o sea, lo pasábamos bien, pero era súper riguroso. Entonces también está ese trauma de cuando uno estudia algo y como que sabes todas las otras cosas que pueden salir mal. Sí. Entonces, de esta forma, como con Uva Robot, yo me sentí la libertad de jugar y decir como, bueno, así es como me sale a mí una canción nomás. Y no tiene por qué ser perfecta porque es una canción rara, hecha por una persona común. Claro, te quito la presión. Exacto. Igual me llama la atención porque en otro episodio, bueno, hemos hablado con Diego, con Tiare y ahora contigo, y en las 3 conversaciones ha aparecido la palabra juego, como a la hora de hacer música. Eso es muy interesante porque, claro, creo que eso define mucho el trabajo de ustedes como colectivo, pero también me llama la atención como es como la puerta de entrada para como comenzar a pensar en, yo también puedo hacer esto. En ese sentido, ¿cómo ha sido la experiencia de para ti de comenzar, hablo del inicio, ¿no? Como de mostrar esta canción y luego decir, ya puedo mostrar otras también. Claro. Bueno, igual me demoró un montón porque hice una canción, después pasaron como 6, 7 años y empecé a mostrar las otras. Y fue de nuevo haber contactado al Diego como, hola, ¿te acuerdas que me habías dicho que cuando quisiera te mostraba otra canción? Y a 6 años después le mostré un par de canciones más y claro, ellos, Tiare y Diego, ya llevaban como harto rato trabajando para Uva Robot, armando cosas, conciertos. Yo iba a verlos porque ya eran mis amigos, pero no estaba haciendo parte de lo que estaban armando. Y nada, pues siento que entré como por la puerta del lado, porque como ya habíamos hecho algo antes, y el Diego siempre ha sido súper generoso en abrir ese espacio y también en darte la tranquilidad de no sentirse juzgado por lo que uno está haciendo. Y yo siento que era como jugar a ser músico literalmente, o sea, como un concierto en el patio de una casa, y como que ya adornemos con algo. Y así se fue dando de una forma muy misteriosa, que de repente era como nos íbamos de gira y había que tener un disco o algo grabado en internet. Y el Diego era como, vamos a grabarte un disco porque no podéis no tener nada. Y fue un poco así los primeros años y después fue como que yo me fui tomando más en serio también y me fue importando más y así fue como empecé a independizarme como de mis amigos, que cada uno obviamente hace sus propias cosas, y fui armando mi propio camino. Y entre esta canción que apareció en ese compilado que es del 2011
y el momento en que ya hablas con el Diego así como, hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Qué hiciste entre medio? Bueno, estudié, tuve mi primer pololeo, así como que me casé, me enamoré, primera vez que sentía todas estas cosas. Me perdí un poco en eso, yo siento, o sea, como fue increíble, pero sí, como que me postergué como todas mis cosas más como de dedicarse a hacer arte, porque yo estudiaba artes visuales, o sea, obviamente que tuve mis pegas, qué sé yo, pero no, nada me importaba mucho. Y siempre me pasaba que no importaba lo que hiciera, o sea, como si es que, no sé, vendía un cuadro, o trabajé en una galería, de garzona, lo que sea, era entretenido un rato, pero después era como... ¿Te aburría? Me aburría demasiado. Y claro, empezamos a investigar sobre música peruana con Javier, que era mi pareja en ese momento, y empezamos a obsesionarnos y empezamos como los dos a aprender más y a hacerlo cada vez mejor y como a estudiar juntos. Y armamos una banda y después cuando esa banda como que perdió el vuelo, que los proyectos colectivos siempre pasa eso, o sea, como hay entusiasmo un rato y como después como la vida y como que bueno ya, y yo me empecé a sentir como no puedo quedarme sin cantar en algo. Y ahí empecé a hacer mis canciones. Y eso fue lo que pasó al final, como sentir el gustito de lo importante que era para mí la música y cantar. Y como, bueno, me va a tocar hacer mis propias canciones porque me daba como vergüenza cantar covers. Sentía que era como... No, como de bar de mala muerte, no sé cómo explicarlo. Y era como, bueno, voy a hacer mis propias canciones. Así que eso fue lo que pasó. Entonces, medio que como que te aventaste a hacer esto frente a la idea como de no hacerlo más. Ajá, sí. Y hay algo, obviamente esta es como una opinión, como que puede no ser así, pero creo que hay algo en tus composiciones que yo no necesariamente definiría como tristeza, porque no creo que sea eso, pero sí creo que en todas hay como nostalgia. ¿Por qué? ¿Por qué ese es como el sentimiento que predomina como a lo largo de... Ajá. Siempre veo que hay como un halo de nostalgia en las canciones, ya sea o por el sonido o por lo que cuenta la letra. Tu voz también tiene algo de eso. Entonces, por ejemplo, pensaba en esta última canción que se llama, o la que escuché, que era así bien un poco... leía los comentarios del video. Me encanta leer los comentarios del video. Es lo máximo. Sí. Y había una persona que decía, Rosario, esto se sintió demasiado personal. Y sí, la verdad que sí. Pero en esta letra hablas como de una relación que fue cortita, pero no es triste necesariamente para mí la sensación que me queda, sino que es como eso, como una nostalgia permanente. Yo creo que cuando escribo estoy pensando en las cosas que me han pasado. Y eso quizás tiene una visión nostálgica, como porque como que necesito procesar eventos así, dejar que decanten. Y quizás ese mismo acto puede ser un acto un poco nostálgico porque estás como revisitando el pasado y estás como analizando las cosas desde una perspectiva con un poquito de tiempo. Un poco eso, y yo creo que también siempre he sido súper, o sea, si es que me ponen una canción feliz o una canción triste, siempre voy a elegir la triste. Si me ponen una cueca en mayor, una en menor, me gustan las de menor. Todo el rato. Uno sabe, toda la música en acordes menores superior se sabe. Se sabe que sí. Sí, y las cosas dramáticas, o sea, la balada, el bolero. El bolero, es como algo que desde chica así, me acuerdo de ir en el colectivo o algo así, sentir como... Nunca me he enamorado, pero ya siento... Ya estoy sufriendo. Ya lo siento, sí. Entonces también es como... No sé si en algún momento eso va a cambiar, pero por el momento me sigue llamando la atención la cosa triste, la cosa nostálgica. Mi mamá escuchaba mucho bossa nova y como que tienen una palabra especial para decir eso. Sí. Entonces como que inevitablemente es algo que es parte mío, nomás. Y... Bueno, también no pienso solo en la música, sino que como todo el aparataje visual que ha acompañado a tus canciones desde un inicio, también tiene ese halo. Sí. Como estoy extrañando un pasado que no he vivido. Como que todavía no nacía, pero eso lo extraño. Ajá. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso también? Como la estética y lo visual. Yo creo que viene de la música antigua también, o sea, como de los referentes que me gusta mucho. O sea, la música latina popular.
antigua del año 60, 50, 70, bueno, todos los años. Sí. Pero tiene como esa estética que a mí me gusta esa música y esa es la estética de esa música, entonces como que es lo que más me gusta. Sí. Como la cosa futurista no me llama en nada. Sí. No te veo tampoco. No, es verdad, como que no es tu vibe, como dicen los padres. A lo más retrofuturista, supersónico. Claro, como en los 60, ese diseño de los 60. Me interesa saber respecto como a la forma de componer tus canciones. Porque sé que no hay solamente una manera de hacerlo, que es muy libre. Incluso para una persona pueden existir muchas maneras de llegar a una canción. Me gustaría saber cómo son esos procesos para ti. O quizás cuál es el que más se ha repetido el último tiempo, por ejemplo. Yo en general compongo, o sea, siempre con el 4, y empiezo a armar algo armónico que me gusta. Y de ahí mismo salen melodías y las melodías siempre vienen con algo de letra, o sea, como su balbuceo y algunas palabras. Y de esas palabras saco las letras, o sea, es como ¿por qué dije eso? Como medio como corriente de conciencia, así que a ver la palabra que cabe en esto que estoy diciendo. Y de ahí de repente hay unas palabras claves que quedan bien además con la melodía que hice y digo, uy, ya sé, como que de ahí, y obviamente que no es así como que lo esfuerzo de decir como, dije atardecer, entonces voy a hablar del año 95, no, pero sí encuentro cosas que me empiezan a tener sentido y también siempre se linkean con las cosas que estoy viviendo en el momento. Entonces de pronto una canción que empecé a componer, no sé, hace 6 meses, porque yo igual soy lento, o sea, como voy como con muchas ideas chiquititas en paralelo y voy componiendo como ya más en serio como durante meses, o sea, no es así como que me siento hoy día escribo una canción de principio a fin. Ha pasado, pero es raro. Entonces quizás algo que era una idea más abstracta, un sentimiento más abstracto hace 3 meses, hoy día me calza perfecto con algo que me pasó hace un mes y digo como ya, se va a tratar de esto. Y ahí termino de escribir las canciones. Pero las ideas melódicas y todo siempre vienen como desde el germen de estar ahí improvisando en el 4. Me gusta mucho la idea de que como que una melodía venga acompañada de una palabra, aunque en un inicio no tenga sentido. Y preguntarte a ti misma como, ¿por qué? Es como medio psicoanálisis de a ti misma, siento, como... Mi terapia. Sí, como tu propia terapia. Y bueno, justo hace un rato, hace unos minutos hablaste sobre como tu gusto como por esta canción latinoamericana, como la canción popular. Y siento que, sobre todo pensando en lo último tuyo que he escuchado, siento que ya entraste como de lleno tú misma en eso. Pienso en la primera canción que sacaste, que era como esta guitarra, como una canción que era como con muy pocos detallitos, como que estaba todo como puesto en la melodía, en el juego de palabras. Y ahora tus canciones ya tienen muchas más capas, hay más juegos melódicos, como ya es como que construiste de tu casa, ya está como lista. Y se va llenando de cositas en el fondo. Me gustaría saber cuáles son tus referentes como para esa construcción de esa casa dentro de esta como gran piscina de canción popular latinoamericana. Como artistas referentes, o sea, yo siento que todo lo que es dramático a mí me toca. O sea, La Lupe, por ejemplo, Sambo Cabero, Amanda Miguel, como todo ese imaginario que, claro, puede ser una balada, puede ser un vals, como que el género no es tan importante, claro. Es más la interpretación. Si bien yo no soy una persona que cante de esa forma, o sea, mi voz es una voz chica, ¿no? Aunque trato así de hacer algo como más intenso, igual me sale en un rango chiquitito y entonces es como lo mismo que te decía, o sea, como si quería hacer una salsa me salió una canción como un bolerito tierno. Ya, pero igual tú ves como ASMR igual. Como, claro, ¿cachai? Tengo que jugar para el otro lado, o sea, claro. En vez de proyectar gigante, como que me voy quebrando. Sí. Y esa es la forma que he encontrado como para transmitir esas emociones, ese drama y al final es como otra forma de desbordarse al final. Sí, todo el rato.
Funciona muy bien. ¿Y en qué crees que se diferencian, como en términos generales, obviamente, porque podríamos, como que igual es una pregunta demasiado amplia, pero ¿en qué crees que se diferencian los procesos, por un lado, de lo primero, que fue como tu trabajo, tu primer trabajo, así como oficial, Sí, sí. 2018, y después de Canciones Tristes y Otras Sutilezas, que es del 2022? Sí. Bueno, partiendo porque en esa época, para lo primero, tenía una banda increíble, que era el Diego Teare, que es Niña Tormenta, y Javier Bobet, que es un guitarrista muy bueno, que nos ayudó también a armar los arreglos, porque estábamos tocando en este formato donde eran puros instrumentos de cuerda. Sí. Ukelele, 4 y guitarras. Y aprovechando eso, grabamos este disco que ya venía bien ensayado, porque habíamos estado tocando en vivo, y eran mis primeras 6 o 7 canciones, si es que no me equivoco. Entonces como que las habíamos como cantado un montón y grabamos todo en vivo. O sea, como nos sentamos, nos grabó el Arturo Segers. Sí. Y en 2 días ya habíamos grabado todas las canciones y en 2 días como que mezclamos. O sea, fue como una sesión en vivo, en verdad. Claro. Entonces, en ese sentido fue muy bonito y muy colectivo, como todo. O sea, los chicos hicieron las voces, compusieron sus partes. Yo puse el material de composición, de letras y como un poquito de dirección, pero en realidad ni tanto porque como que la cosa funcionaba sola un poco. Y fue súper distinto para el segundo disco, que empecé a hacerlo ya en pandemia. O sea, no tenía ni una chance de tener una banda para armar algo, sino que tenía que hacerlo yo. Y también como, no sé, como un tecladito inventando los bajos y como pidiéndole como amigos específicamente que fueran a grabar algo, y ya acompañada de Alan McDonald, que es Jay McCat. Yes. Y con él empezamos a armar ese disco como porque fue también su propuesta. O sea, él venía de vivir afuera de Chile y tenía ganas de empezar a producir música de acá y me propuso que probáramos haciendo una canción y nos gustó. Hicimos un cover de Amado Mío. Y ahí fue como, ya, me tengo que tomar esto más en serio y no hay nadie a quien pedirle ayuda como fácil, ¿cachai? Además, como que estaba viviendo sola en pandemia, o sea, como que era súper difícil ir a grabar. Entonces tenía que tener todo súper maqueteado y ordenado. Aprendí a usar las interfaces, toda la cosa de audio. Entonces siento que es mucho más autoral porque pensé en todo, o sea, como tanto en la letra, en la armonía, las voces, los arreglos, cómo quería que sonara el bajo en tal canción, esta canción que tenía un ritmo raro, cómo lo acompañábamos y así. O sea, está como, estoy mucho más metida como en el oficio de la música, siento, en ese disco. Me llama mucho la atención lo que acabas de decir porque justo antes estábamos hablando sobre cómo el temor a quedarte sin cantar, como la necesidad de poder seguir cantando, te llevó como a empezar a armar de nuevo tus canciones, y ahora también como frente a la necesidad de estar sola y querer armar tu disco, como que empezaste a pensar en la música y en hacer la música de otras formas que hasta ese momento no habías pensado. Como que está todo muy marcado como por la necesidad de persistir, en el fondo, en hacer canciones. Sí, sí, y eso me acompaña como en muchos sentidos. O sea, no sé, ponte tú, es como muy típico así, uno tiene un pololo y cuando tenía un evento importante como que te hace show y es como, no me importa, voy a ir a hacer la weá que tengo que hacer. Sí. O sea, como esa sensación como de sobrevivencia, no sé si esa es la palabra, pero como de como de garra, es como algo que me ha motivado siempre a hacer las cosas. O sea, cuando alguien me dice que no puedo hacer algo, es como que... Te da más ganas. Me dan mucha... O sea, una vez cuando tocábamos música peruana en una canción, como que yo recién estaba tocando cajón, como media tímida, toqué cajón, y después una señora después de hecho me dijo, oye, súper lindo la presentación, pero es muy feo que una mujer toque cajón peruano. Y me dio una rabia que me metí a clase para aprender a tocar bien, ¿cachai? Como que esa sensación de que me digan que no puedo hacer algo, siempre he sido así, de chica. ¿Y qué era lo feo? Perdón, pero... Como estar con las piernas abiertas. Sentada con las piernas abiertas tocando. Sí. Con una mini después tocando. Ahora siempre. Y quiero preguntarte por canciones, porque como que se puede hacer un mapa conceptual como de la canción latinoamericana,
y tu música viene también ahí, como que estás ahí. Hace un rato ya me dijiste que tus referencias tenían que ver más con la interpretación que con un género. Pero igual me gustaría saber cuáles son quizás esas canciones que te han marcado, que te han impulsado a ti también, como esos deseos de hacer música, pensando en que esta canción popular latinoamericana, como que si uno hace un mapa conceptual de esto, tú ya estás ahí también, como la gente joven que es parte de este tejido, ¿cachai? O sea, bueno, yo soy así muy buena para obsesionarme con una canción y quemarla, o sea, como desde chica. Y yo creo que hay distintas canciones, pero sí, o sea, de todas maneras tiene que haber un bossa, por ejemplo, ahí como la primera canción que o sea, no la primera, pero de las primeras que me aprendí a tocar en guitarra es una que se llama Eu sei que vou te amar, que significa yo sé que te voy a amar. Y es un bossa nova y me la sé hasta el día de hoy, pero así tipo sabía tocar 3 acordes y me aprendí una que tiene unos acordes imposibles y que así como mono me lo aprendí. Esa puede ser una, puede ser también, o sea, de adolescente como todos escuchaban, no sé qué estaba de moda cuando era adolescente, pero así como tipo Mecano, cosas así como de la tele. Y yo así escuchando jazz, porque siempre fui única y especial. Y, y la canción o sea, la canción norteamericana, como el formato canción, como medio de Broadway, o sea, como Gershwin, por ejemplo. Eso es algo que me gusta mucho, o sea, como el estándar de jazz. Esa es como la forma más fácil de decirla. Entonces, como que yo siento que eso me influenció mucho. Sin saberlo, ahora que compongo, es como que la oreja me tira un poco para ese lado. Y también canciones latinoamericanas, o sea, como algún bolero. No sé, cuando aprendí a tocar cuatro, por supuesto que empecé a escuchar música venezolana. Entonces Simón Díaz, los ritmos que aprendí fue escuchando y estudiando esa música. Entonces yo creo que va un poquito de todas esas cosas, pero claro, siempre pensándolo como lo mismo que te contaba de la voz, que es como la voz chiquitita tratando de hacer esto grande, lo mismo, es como no sé tocar muy bien este instrumento, entonces voy a ver qué puedo hacer con estas 3 cositas que sé, 3 cuerdas de la guitarra y la voz, y como que siempre fue eso el punto de partida, decir como si esto a mí me gusta y suena lindo y es como no tiene nada prácticamente, como yo esto sí lo puedo hacer, ya lo voy a hacer, y como así ir probando de a poquito y ver cómo me salen las cosas. Y sobre tus letras hay algo que me gusta mucho y es que siento que las escribes como hablas. Como hay un uso del lenguaje en tus canciones que creo que es muy propio de ti, como que ya se instaló como una forma que va variando, ¿no? Pero como que hay algo esencial que se mantiene, que creo que tiene mucho que ver con eso, y me gustaría saber si fue una decisión o simplemente algo que se dio de forma natural. Yo creo que un poco de ambas, porque, claro, yo hablo de cierta forma y hay palabras que quizás digo mal y que quedaron mal en las canciones. Y por un lado, lo que siempre tenía claro es que no quería hablar de forma adornada, o sea, no quería que fuera como una canción de Agustín Lara, donde todo es como diáfano. Muy solemne. Claro, diáfano, espejo que tienen tus ojos, y como las metáforas pueden ser muy lindas, pero yo no me sentía identificada como con esa forma de decir las cosas. Y dentro de este como discurso íntimo que estoy haciendo al momento de cantar suavecito, sentía que el lenguaje también tenía que ser coloquial, o sea, como si le vas a confesar a alguien que lo amas, al oído no le vas a decir una poesía llena de metáforas. No. Yo no lo haría. No. Yo no lo haría. Entonces, como me gustáis, pues. O sea, así lo haría. Ese sería lo más sencillo de hacerlo. Entonces va un poco de ese lugar. Igual yo siento que es algo muy de la música chilena. Ahora que lo veo como con más conocimiento, conociendo más música, o sea, por ejemplo, Joe Vasconcelos, o, bueno, no se me ocurren ejemplos ahora, pero hay un montón, como que el acento chileno tiene eso, de que está lleno de modismo y que ni siquiera sabemos que son modismos. Bueno, con Diego en su episodio hablamos harto sobre el lenguaje también, porque claro, en su último disco, sobre todo, como, bueno, no, Palabrita y Palabrota, está todo el rato eso, ¿no? Como el uso del lenguaje como muy local.
y era muy lindo cuando él explicaba como que estas canciones las llevaba a otro lugar, donde la gente no habla así, y lo entretenido que también es como explicarle a esa gente, como ocupar las palabras, más que como tratar de neutralizarse, ¿no? Me gustaría saber cómo es tu relación con Internet y con las redes. Yo recibo mucha dopamina de Internet. O sea, yo creo que nunca he sido tan tecnológica, pero desde que existen las redes sociales he tenido redes sociales, o sea, Facebook, Instagram, qué sé yo. Y siento que es una parte esencial del trabajo que hay que hacer día a día, como que todo el mundo lo reniega un poco y yo también muchas veces, sobre todo cuando te toca estar periodos muy sola y es como tú, como no hago nada, estoy en el celular. Claro, puede ser muy malo en muchos sentidos, pero también es como que yo lo acepto y agradezco. O sea, si mañana se cae Instagram, nadie me va a creer que soy cantante. Está todo ahí. Claro, y Spotify, o sea, como es brígido igual, pero también se ha transformado en la forma de llegar a gente que de otra forma no llegaría. O sea, como son los lugares de las microcomunidades y como de los discursos alternativos un poco. Ya no tanto, pero bueno, depende, no sé, todo evoluciona tan rápido también. Sí. Y en algún momento pensando en esta idea de si desaparece Internet, desaparece todo tu archivo. ¿No has pensado en formas de, como un plan B, como de qué manera retener esa información y ese archivo, como para no perderlo, como poniéndonos en el peor de los casos que se acabara Internet? Sí, de hecho, o ese sea, programa bueno, no se podría... Claro, nunca saldría. Nunca saldría. Bueno, tengo discos, o sea, he sacado, yo hago mis propios discos piratas. Sí. Hago unos discos fanzine en Rizo y ahí copio los... Sí. Y también tengo un vinilo de mi último disco. O sea, eso ha sido como la forma... Y es un poco que mucha gente te dice como, ya, ¿para qué? ¿Quién tiene para leer CDs, cachai? Y es como... ¿Quién no? Como... Bueno, si no tiene... por último es un lindo recuerdo, o sea, como... Sí, yo creo que eso es como lo más que se puede hacer. Y bueno, igual mi instrumento suena sin estar enchufado. Sí. Y puedo cantar para 30 personas y me van a escuchar. O sea, como si es que se acabara todo, igual podría hacer concierto. ¿Ves? Hay plan B, está todo Hay plan bien, B. está todo bien. Sí. Y bueno, justo te iba a preguntar por los discos, porque tú además de ser música eres artista visual. Y claro, evidentemente una manera en la que se relacionan las disciplinas también tiene que ver con, por ejemplo, cómo hacen los discos. Me gustaría saber eso, como de qué manera empezaste a mezclar estas dos disciplinas y lo que has ido descubriendo igual entre medio de cómo se van cruzando y de qué manera quizá una afecta a la otra. Yo creo que es como parte de lo que soy yo. O sea, hablo así, escribo canciones así, canto así, y es como, bueno, el arte es así también. Y igual me sorprende mucho porque los amigos o colegas o otras personas que les gusta mi música me han hecho el comentario de que sienten que todo el proyecto se siente súper redondito, Sí. así como que estuviera súper pensado, y yo no es que lo haya pensado tanto, o sea, yo no soy una persona de decir como voy a hacer este disco conceptual, donde todo, como cada canción va a significar una escena de, no sé, el Antiguo Testamento. Sí. Estoy diciendo tonterías. Pero, para nada, pero inevitablemente como que las cosas permean, o sea, como la portada de mi segundo disco es un bordado porque estuve esos 6 años en los que empecé a componer esas canciones, que quizás podrían haber sido del primer disco, pero no quedaron, y quedaron en el segundo. Estuve haciendo esos bordados como por gusto, obsesión, y al final se siente como entre, no sé, pedirle a otra persona que haga el arte o empezar algo de cero. Encontré esto y fue como, esto es, o sea, como... No hay más horas que se puedan dedicar a hacer algo y que sea más real que esto que he estado haciendo en los últimos 5 años. Y así es como un poco lo que ha pasado con, no sé, el arte de la primera portada. Fueron unos frames de unas pinturas que yo hice para una animación en óleo. Y claro, también se sintió como lo más natural y ya el resto es como, bueno, exploro con las cosas que estoy haciendo. Muchas veces son afiches como para salir de un apuro y te sale algo precioso y es como,
debería haberlo usado para otra cosa. Pero es así. Quiero preguntarte también por Amigos por Conveniencia, que me parece un proyecto muy lindo. Y corrígeme si lo entendí mal, pero la idea era que el Matías Hermosilla como que pusiera las letras y tú la música. La idea como inicial, Claro. y como que de ahí se fue sumando gente también. O sea, todo partió porque nos empezamos a conocer, él me entrevistó para un par de cosas y una vez nos juntamos y yo no lo conocía tanto y como que medio que estaba haciendo una traducción de una canción. Le dije, ya, a ver, ayúdame a terminar de traducir esta canción. Y el Mati tiene el talento de hacer súper buenas letras, o sea, como que se nota que ha leído un montón y le pone harto empeño. Y después de eso, él tenía estas ganas de cantar. O sea, como en ese momento no era nada relacionado a la música. Entonces él hizo un bolero que se llamaba Bolero para una mujer moderna. Y me mostró la letra y quedamos en juntarnos a hacer una canción como en el mismo espíritu para mí de lo que es Uva Robot. O sea, como sin ninguna pretensión, básicamente. Por Sin lo presiones. entretenido, claro. Ahí yo estuve editando esa letra, le pusimos Bolero para una mujer millennial, porque moderno ya pasó. Sí, pues ya fue. Muy antiguo. Y claro, lo trajimos como al lenguaje de ahora, o sea, como las cosas de quedarse sin señal o qué sé yo. Y yo hice la armonía de ese bolero y la melodía, ¿verdad? Agarré la letra y armé la melodía. Y el Mati es una persona muy embalada y fue como ya. Invitemos a tal artista, a tal otro, y me propuso que hiciéramos el proyecto más en serio. Y siempre fue la idea que fuera como una rareza dentro de lo que cada uno hacía en su vida. Y empezamos a armar este proyecto donde yo fui como la directora artística un poco, como supervisé todo, y él hizo las letras. Coescribimos otra canción que se llama La Bohemia Sin Razón, que es como ser bohemio, pero súper perno a la vez. Y también como hizo la canción con el Seba Alfaro, Culpable, y leímos las poesías. Fue una experiencia súper linda que partió como un juego que terminamos demorándonos 2 años hasta que publicamos, como se transformó en algo un poco más serio. Pero fue un proceso bacán y donde yo aprendí mucho a dirigir, a editar, a producir material que no era mío al 100%. O sea, hay canciones en las que yo, como no era mía la canción, pero el coro estaba flojo, entonces yo le inventé el coro. O cosas así, y era como que entretenido trabajar sobre el material de otras personas también. ¿Te gustaría ser productora alguna vez entonces? Como Sí, no solo de ti, me gustaría, sí. O sea, siento que se me da natural cortar el queque, soy bien mandona. Bueno, un productor igual necesita eso. Sí. Sí, es verdad. Y bueno, creo que tiene un poco que ver, ¿no? Como quería hablar contigo sobre los amigos, las amigas, porque tu trabajo está como plagado de amigos y amigas todo el tiempo. Como trabajas como con muchos amigos, muchas amigas. No sé, pienso que hasta en tus videoclips a veces la gente que aparece ahí son amigos tuyos, amigas tuyas. ¿Por qué es tan bueno juntarse a crear con los amigos, con las amigas? Te sientes súper cómodo y como es la escuela Uva Robot, yo siento. Como así fue como aprendí a hacer las cosas, como, no sé, Santo hacía las ambientaciones porque era amigo, porque había tomado un taller, o no sé muy bien todas las historias porque partió antes de que yo me metiera, pero fue como aprendí a hacerlo y me di cuenta que es lo que me hace más sentido. Y las veces que me alejaba un poco de eso, de pronto no sé si no funciona, pero se siente más frío y como si esta es mi vida, porque al final la música es mi vida desde lo temprano que me levante hasta lo tarde que me acueste. Quiero que sea lo más grato posible y pasarlo bien y que sea un estilo de vida, y parte de ese estilo de vida es ser un artista que se autogestiona, que se autofinancia y que busca la forma de que esto pueda subsistir independiente de si hay lucas o no hay lucas, si hay un gran proyecto o un pequeño proyecto. Y eso, trabajar con un amigo a veces es a propósito o a veces se va transformando en amistad. Claro, porque siempre es como bajo la admiración también, y como que son los amigos sino personas que uno admira también. Y antes de entrar a la entrevista, esto ya no estaba en la pauta, pero me dijiste que te lo podía preguntar. Estás trabajando en un disco nuevo y dijiste que tenía sonidos raros, que estás trabajando, o más que raros, como una diversidad de sonidos con los que estás trabajando. Sí.
quería saber de dónde viene igual esa como inquietud de como abrirte a más instrumentos. Eso, no eran sonidos raros, sino instrumentos raros. Sí. Sí. Sí, yo creo que los últimos años he tenido la suerte de tocar con muchos músicos distintos. Siempre estoy rearmando mis shows, es raro que haga 2 shows iguales y eso significa invitar a otros músicos. Y también he viajado más, entonces he conocido música distinta, otro tipo de instrumentistas. Por ejemplo, el año pasado giré con una chica que toca la leona, que es un bajo del son jarocho, y otra chica que toca el arpa. Entonces es como, no sé, exponerse a distintas cosas. Y eso ha hecho que una canción que quizás antes habría dicho como ya es 4 de voz, ahora diga como ya, pero el 4 da lo mismo, puedo usar, no sé, ahora voy a grabar una canción con un vibráfono, o hay una canción con un arpa, y así ha sido muy entretenido y también he podido invitar amigos que son de otras partes, o sea, tengo una colaboración con un artista mexicano que se llama Anthony Escandón y con un artista ecuatoriano que se llama San Pedro Fin. Entonces, es un poco aprovechar los recursos del conocimiento que he adquirido en los últimos años, tanto viajando como ejerciendo el oficio de música en diferentes partes. Y es como atreverse, es como ya, ¿y por qué no? O sea, ya, ¿qué tanto? A ver, preguntemos. Eso ha sido en verdad. Y está entretenido, muy entretenido. También quería preguntarte precisamente por cómo los viajes que has hecho en el último tiempo, has tocado en Colombia, has tocado en diferentes lugares del continente, ¿de qué manera crees que te han influenciado quizá en este trabajo nuevo y también quizá en formas de tocar o de cómo pensar la música? Uh-huh. Yo creo que lo que más he aprendido es que como que la música es un lenguaje que te conecta con personas de forma muy linda, más allá del público, que siempre es muy mágico, que en un país del que tú no eres haya público, es impresionante, sino con personas que o son otros músicos y como que te comunicas súper fácil si ya hay algo en común, que es la música, y también con personas que les gusta mucho la música, que no sé, te abren las puertas de su casa como para que te quedes o te invitan a cosas. Eso ha sido algo muy lindo, muy mágico. También ha sido como momentos humildes, porque es como que en Chile puedo tener algo súper armado, pero voy a otro país y es como, ay, es como empezar de cero. Y eso también ha sido súper bacán, porque es como saber que uno se la puede y puede empezar de cero todas las veces que sea necesario. También he aprendido a trabajar, como el oficio de ser música que te comentaba, también ha sido como de montar música con personas que tocan otros instrumentos raros o que no conoces y como que hay que montar algo muy rápido y sí se puede, y eso es algo que como yo no tengo el oficio de haberlo estudiado, solo lo he aprendido y agarrado seguridad haciéndolo. Y estos viajes han sido eso, además de siempre estar preguntando si es que me enseñan una canción o si es que hay algún profesor de algún ritmo en particular, porque obviamente que, no sé, pues si estaba en Colombia tenía que ir a bailar salsa a Colombia, o si estaba en México, estuve en Guadalajara y encontré un profe que hacía son jarocho. Y empiezan a pasar cosas locas donde, no sé, el profesor tenía una banda de sones y hacían un cover mío y ya me conocía, y esas cosas es como que no hay forma de preverlas, o sea, solo pasan, solo es magia de los viajes. Sí, muy lindo. Qué bacán. Muchas gracias, Rosario, por venir a conversar con nosotros. Lo pasé muy bien. Yo también. Muchas gracias.